Ok, entonces aquí podemos observar el método dual. Hay una parte sobre la teoría del método dual que ya ustedes tienen que haberse la leído, no la voy a repetir porque ya esto lo hablamos la semana pasada. El método dual tiene una relación de dualidad en la programación. Recuerden que nosotros llamamos primal al método original, al sistema original que nosotros conocemos de programación lineal, y a dual a la transformación o al cambio de variables que nosotros vemos acá. Entonces recuérdense que una de las condiciones que tiene este método dual es que él viene representando a la matriz traspuesta del primal. Es bueno que leamos lo que es el cambio de cuando hacemos el pase de primal a dual. Primeramente, que cuando estamos en el primal y lo queremos pasar a dual, si estamos en un problema de minimización, entonces el dual será de maximización. Y viceversa. Si estamos en un problema de maximización, entonces el dual será de minimización. Si las restricciones, ¿okay?, son mayores o iguales que, entonces las variables van a ser mayor o igual que cero. ¿Okay? Si las restricciones son menores o iguales que, entonces aquí también las variables van a ser menor o igual. Y cuando sean igual, las restricciones tendrán una igualdad, en el primal, en el dual serán irrestrictas. Pero estos casos nosotros no los vamos a ver. ¿Okay? Asimismo, en lo que respecta a las variables, si aquí en el primal las variables son mayor o igual que 0, entonces las restricciones en este caso van a ser menor o igual. Sería lo contrario. Si las variables son menores que 0, menores o iguales que 0, entonces las restricciones correspondientes van a ser mayores o iguales. Y cuando sean irrestrictas, pasarán a ser igualdad. Pero igualito que lo anterior, pues tampoco este tercer caso no lo vamos a evaluar. Vamos entonces a resolver un ejemplo en el cual tenemos una relación de primal a dual. El problema original que nos está presentando dice que vamos a minimizar 160x1 más 120x2 más 280x3 y que está sujeta a estas dos restricciones. 2x1 más x2 más 4x3 debe ser mayor o igual que 1 y 2x1 más 2x2 más 2x3 debe ser mayor o igual a 3 medios. Recuérdense que acá, como dice acá la función, dice que la primera y la segunda restricción del problema primal definida, donde se definen las variables de decisión, las variables en este caso, ¿okay?, el problema dual lo vamos a llamar Y1 y Y2. O sea, siempre hay que tener en cuenta que cada vez que nosotros hagamos el pase de primal a dual, hay que hacer un cambio de variable. Y los coeficientes que aparecen dentro de la función objetivo, ¿okay?, ellos pasan a ser entonces los términos independientes en el dual y viceversa. ¿Okay? Por ejemplo, si nosotros tenemos acá que en esta función primal que tenemos acá que estamos minimizando, quiere decir que si aquí vamos a minimizar, en el dual vamos a maximizar. Y vean que, observen que aquí tenemos dos restricciones, quiere decir que nosotros vamos a tener si tenemos dos restricciones, quiere decir que vamos a tener dos variables, que en este caso lo vamos a llamar Y1 y Y2. Quiere decir que Y1 va a estar relacionado con toda esta restricción, la primera restricción, y Y2 estaría relacionado con toda la segunda restricción. Quiere decir que para formar o para formular nuestra función objetivo, sería entonces multiplicar el Y1, que sería nuestra primera variable, por 1, más el Y2 por 3 medios, que es lo que aparece acá. Entonces vamos a maximizar la función Y1, que en este caso, sería la función, vamos a maximizar todo el Y1 más 3 medios de Y2.
Fíjense que quiero hacer la aclaratoria que en este primal los coeficientes independientes, los términos independientes que aparecen en cada restricción pasan a ser los coeficientes de la función objetivo en el dual. Fíjense que aquí tenemos 1 y 3 medios, aquí pasa también 1 más 3 medios, pero dentro de la función objetivo. Otra cosa también, una regla memotecnia que les voy a indicar es que lo que aquí aparece en forma vertical pasa a ser allá en forma horizontal. Y lo que aquí está como horizontal pasaría a ser en el dual como vertical. Entonces, bueno, claramente podemos ver acá, como tenemos dos términos independientes, esos dos términos los vamos a relacionar con nuestra nueva variable, y1 y y2. Ahora fíjense que ahora nos vamos para construir las restricciones. Fíjense que nosotros nos dicen que tenemos tres variables, x1, x2 y x3. Eso significa que estas tres variables, x1, x2 y x3, nos van a generar tres restricciones en el dual. Entonces, una restricción va a estar relacionada con x1, y aquí lo podemos ver, fíjense que aquí están observando que ellas tres están relacionadas, ¿verdad? Okay, por ejemplo, x1 con x1 y con x1, okay, sería la primera restricción. x2 con x2 y con x2 sería la segunda restricción, y x3 con x3 y x3 sería la tercera restricción. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a crear nuestras restricciones y las vamos a igualar al término independiente. Entonces aquí nos quedaría tanto como 2y1 más 2y2, y eso debe ser, si aquí tenemos mayor o igual, aquí va a pasar a ser menor o igual a 160, que es el número que aparece. Fíjense que tendríamos entonces 2x1 sería ahora 2y1, y este otro x1 va a ser y2. Acuérdense que dijimos que hay una relación directa entre las dos restricciones con cada una de las nuevas variables que estamos generando. Entonces quedaría 2 por y1 más 2 por y2, y como aquí estos señores son positivos, entonces, y son mayores o iguales, entonces aquí pasaría a ser menor o igual. Y el coeficiente de la función objetivo en el mínimo, en el primal, pasa a ser el término dependiente en el dual. Entonces nos quedaría 2y1 más 2y2 es menor o igual que 160. Ahora vamos con la segunda restricción. La segunda restricción también debería ser igualita. Nos quedaría el coeficiente, que en este caso sería 1 por y1 y 2 por y2, van a ser menor o igual que 120. Vamos a verlo acá, que sería nuestra siguiente función. Nos quedaría y1 más 2y2 va a ser menor o igual que 120. y1, este que está aquí por y1 y este que está acá por y2 debe ser menor o igual. Recuerden que cuando aquí está mayor o igual, acá pasan a ser menor o igual. Y el tercer caso, en este caso lo vamos a ver con x3, y estaría relacionado con 4 por y1 más 2 por y2, debe ser menor o igual que 212. Y eso es lo que tenemos acá. 4 por y1 más 2 por y2 debe ser menor o igual a 112. Fíjense que de aquí, de alguna u otra forma, nosotros estamos relacionando las variables que tenemos, y1, y2 y y3, con cada una de las restricciones que tenemos en el dual. Si aquí existen tres variables, aquí existirán tres restricciones, porque las variables, en este caso,
los coeficientes de la función objetivo pasan a ser los términos independientes de cada una de las restricciones. Fíjate que aquí tienen 160, 120 y 280, aquí también tendrá igual 160, 120 y 280. Y el cambio de variable que es necesario hacerlo, ¿por qué? Porque ya sabemos que por cada restricción tenemos una variable. Para la primera restricción tendríamos y1, y para la segunda restricción tendríamos y2. Por eso es que se hace este cambio de variable. Vuelvo y les repito, entonces aquí nos quedaría entonces 2 por y1 más 2 por y2. Entonces eso debe ser menor o igual que 160. Esa sería la primera relación. Y1, sería acá, y1 más 2y2 debe ser menor o igual a 120. Y por último nos quedaría 4 por y1 más 2 por y2 debe ser menor o igual a 280. Entonces, estas serían nuestras restricciones con las que vamos a trabajar. Si vemos el conjunto completo entre el primal y el dual, fíjense que en el primal estamos minimizando, en el dual estamos maximizando. En el primal tenemos dos restricciones, ¿ok? Dos restricciones. Estas dos restricciones nos generan dos variables. En el primal tenemos tres variables o tres incógnitas, que es lo mismo. Entonces en el dual vamos a tener tres restricciones. Y lo que aquí aparece, en el primal aparece como coeficiente de la función objetivo, pasan a ser los términos independientes de las restricciones. Y los coeficientes que aparecen acá, los términos independientes, que vamos a cambiarlos un poquito, que me aparecen acá en el primal, pasan a ser los coeficientes de la función objetivo en el dual. Fíjense que 1 por y1 y 3 medios por y2. Esa sería mi nueva función. Y así hemos terminado, así llegaríamos a la nueva función. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Resolver este problema. Fíjense que un problema que teníamos con tres variables, ahora nos quedó un problema con dos variables. ¿Qué significa esto? Que tenemos dos opciones. O hacemos el método gráfico, porque aquí podemos graficar esto, resolver este problema por el método gráfico, o resolvemos este problema por el método simple. ¿Okay? Yo les recomiendo, les doy un consejo a ustedes que en este caso resuelvan este problema, esta resolución de maximización, por los dos métodos y comparen los dos resultados para que vean qué les da. ¿Okay? Entonces, bueno, sin embargo, en el ejercicio la actividad que vamos a ver ahorita, que es la del 20% del segundo corte, solamente vamos a aplicar el método simple, porque en ese caso se obliga a que apliquen el método simple. Vamos a hacerlo. Hola Henry, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Bien, ¿cómo está usted? Continuamos entonces. Vamos a compartir también la pantalla para que veamos ahora y hablemos un poco de la actividad que nos interesa, porque eso es lo que ustedes van a resolver dentro del 20% del segundo corte. ¿Okay? Tal y cual como aparece acá, dice que el 20% del segundo corte va a ser una práctica con el método dual simple. ¿Qué significa eso? Que primero vamos a hacer el cambio de primal a dual y luego vamos a resolver con el método. Vamos a ver qué dice acá. Solo simple, entonces. Sí, va a ser el simple. Primero lo hacemos el dual y luego aplicamos el simple. Ya el sistema te está diciendo acá que no deben aplicar el método gráfico, sino obligatoriamente el método simple. Ok.
Entonces, resuelva el siguiente problema de programación lineal y encuentre los valores de las variables correspondientes aplicando el método dual si. Entonces nos dicen acá que una empresa desea minimizar sus costos. Ya estamos hablando de costos. ¿Ok? Y ya nos están diciendo que vamos a minimizarlo. En la fábrica de relojes de pulseras de cadenas de oro. O sea, una empresa que fabrica cadenas, relojes de pulseras, pero hechas con cadenas de oro. ¿Ok? Cuyo valor de costo de producción, fíjate que nos están hablando de los costos de producción, es de $60 para los relojes de dama y $50 para los relojes de caballero. El costo de producción de esos relojes es este que aparece. La empresa ha realizado un estudio que muestra que por cada 4 relojes de dama y 8 relojes de caballero, se consume un mínimo de 120 centímetros de cadenas perfiladas en oro. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 4 relojes de dama y 8 relojes de caballero deben consumirse como mínimo 120, o sea que pueden ser más, pero lo menos que se consumen es eso. Entonces, bueno, fíjense que aquí le están dando un buen dato. Y la segunda restricción, porque aquí solamente hay 2 restricciones, dice que por otra parte el mismo estudio ha demostrado que por cada 5 relojes de dama y 4 relojes de caballeros se requiere un mínimo de 150 horas de inspección. Fíjense que acá algo que les quería decir, no es necesario convertir, porque se pongan a convertir estos centímetros en metros y cosas en milímetros, no, trabajen tal cual como está allí, con los 120 centímetros. Esa unidad es la que van a trabajar. Y aquí no se vayan en la segunda restricción, no se pongan a convertir estas horas en minutos y llevarlas a horas, por semana, por día, nada. Trabajen tal y cual con esas horas de inspección, porque estas horas son horas hombre. Entonces nos piden cuál será la producción de cada tipo de reloj que debería fabricar la empresa para que su costo sea mínimo, para optimizar su costo. Claro que aquí están diciendo que vamos a minimizar porque el problema del inicio nos dice que el costo es mínimo. Entonces, ¿qué se pide? Primero, plantear el modelo de programación lineal usando los pasos requeridos. Eso vale 3 puntos. O sea que esto ya ustedes lo conocen. ¿Qué deben hacer? La definición de las variables, que aquí se le están diciendo cuáles son las variables. Ya le están hablando de ellas porque le están diciendo que son para fabricar los relojes. La función objetivo, aquí aparece también la función objetivo, ya saben cómo van a funcionar. Conocidas las dos variables, pues ustedes construyen su función objetivo, que aquí le están dando los costos de cada uno. Las restricciones son 2 restricciones, que aquí está la primera y aquí está la segunda. Y el cuarto paso, que es la condición de no negativa, es de que cada variable, lo que ustedes definan, y x1, x2, y o x y, como ustedes lo quieran hacer, debe ser mayor o igual que 0. El segundo requerimiento que se me está pidiendo es que explique brevemente cuál es la utilidad de usar el método dual en la resolución de problemas. O sea, esto es algo teórico, es una interpretación que ustedes van a hacer, a desarrollar cuál es realmente la utilidad de este método en la resolución. La pregunta número 3 dice, ¿cuántas unidades deben fabricarse de cada tipo de reloj? ¿Okay? Aplicando el método dual simple. Es importante mostrar todo el procedimiento. Fíjense que ustedes van a desarrollar el método dual y luego lo resuelven por el método simple, pero deben mostrar todo el procedimiento. No deben asumir o, digamos, o simplemente interpretar. No, eso se conoce que eso es así. No, ustedes deben decir todo el procedimiento. ¿Okay? Y hacer para cada uno su tabla de iteración correspondiente.
Fíjense que todo esto, con procedimiento y todo, vale 12 puntos. ¿Sí? Y finalmente, cuando ya obtengan ese resultado, van a hacer un análisis de esos resultados obtenidos y aparte de ese análisis van a ver, van a hacer cuál es la recomendación que ustedes le harían al departamento de introducción. Y súmale 3 puntos. O sea, aquí tienen 20 puntos para la resolución de este problema. Los dos primeros puntos son 5 puntos seguros. Y el tercero también porque es la interpretación. Estamos hablando de un problema que prácticamente tiene 8 puntos, muy fácil. Lo que sí tienen que hacer un poco o trabajar un poco es con la resolución, porque van a hacer primero el método dual y luego que planteen su modelo, entonces hacen el método, lo resuelven con el método simple. Las condiciones que deben seguir son las que dicen aquí. El trabajo debe ser realizado individualmente o en grupos de 3 participantes. Fíjense que les estoy dando la opción para que lo hagan en grupo. ¿Okay? Ustedes, no quise hacer los grupos, yo formar los grupos, sino que prefiero que ustedes trabajen con las personas que ustedes quieran. Se pueden ustedes colocar en contacto entre ustedes, se escriben por la mensajería interna o por el foro de dudas, eso también lo pueden utilizar y tranquilamente lo pueden hacer. Ustedes deben realizar esta actividad en Word, o sea que no se aceptan trabajo a mano, es en Word y luego lo pasan a PDF. ¿Ok? Debe contener portada de presentación con el membrete, título de la práctica, que en este caso es la dualidad, nombre del participante o de los participantes en el caso que trabajen en grupo y su respectivo número de cédula. Y al final van a colocar el lugar y la fecha. Muchas veces me preguntan, profe, pero nosotros somos 3 y los 3 somos de 3 lugares diferentes. Bueno, pongan uno de los 3. Ahí no hay, en total, no hay restricción. Esto es como un requerimiento metodológico. Y la fecha de ejecución. No requiere introducción ni conclusión. Así que tienen una gran ventaja ahí porque solamente como esto es una práctica, no... Profe, disculpe, permiso. Dígame. En este evaluativo no vamos a usar el número de cédula, ¿no? Como en el pasado. No, no se va a usar el número de cédula porque aquí no se está requiriendo. Ok, ok, perfecto. Listo. Entonces, simple y llanamente ustedes resuelven, este, no requiere introducción ni conclusión, pero sí deben explicar la utilidad del método, que es lo que se está pidiendo en la parte 2, y adicionalmente en el punto 4 deben hacer su análisis. Recuerden que deben explicar, hacer todo el procedimiento. Se los estoy recomendando porque después me dicen, pero profesor, yo hice mi problema y ¿por qué saco menos fotos? Bueno, porque yo estoy exigiendo que el procedimiento se haga, porque el procedimiento vale puntos. El problema tiene una ponderación del 20% para el segundo corte, deben subir la actividad en el tiempo estipulado, porque si ustedes deciden no hacerlo, bueno, entonces simplemente se les colocará 0,1 porque ahora no se coloca 0,0 sino 0,1. ¿Ok? Según las normativas. Y para los que trabajan en grupos, cada uno debe subir su copia correspondiente. Si alguien trabaja en los grupos de 3, los 3 deben subir la copia correspondiente, ¿ok? Para poder calificar. Y para aclarar cualquier duda del problema presentado, pueden utilizar el foro de dudas o también la mensajería interna. Yo también los puedo atender ustedes por la mensajería. Verifique cuando suba su trabajo que el mismo fue captado por el sistema. Y bueno, muy importante leer el reglamento de la asignatura, que ya ustedes eso lo conocen. Y mucho éxito en su... No sé si tienes alguna pregunta, Henry. Creo que las dos preguntas que tenías, las dos dudas, las preguntaste en la resolución, en la explicación. Sí, la única duda que tenía era si con el primer párrafo era la que se armaba la función objetivo y con los otros dos párrafos las restricciones y bueno, ya usted me confirmó que sí. Sí, sí, es así.
Ok, entonces ya todas mis dudas están aclaradas entonces. Bueno, entonces, bueno, nos vemos en la próxima clase. Y igualito estoy a la orden para su duda. Bueno, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, nos vemos.